Cosas absurdas que la gente hace en los funerales. Historia completa. Hola, soy hombre, tengo 31 años, y nunca pensé que un tema como este me diera tantas anécdotas ridículas. Pero es que hay algo en los funerales que saca lo más extraño de las personas. No sé si es la incomodidad, el dolor, o simplemente que muchos no saben cómo actuar, pero cuando digo que he visto cosas absurdas, lo digo en serio. Empiezo con una que todavía no supero. En el funeral de mi abuelo, una tía lejana que nadie había visto en años llegó vestida con un vestido rojo brillante, de fiesta, con tacones de 15 centímetros. Y lo peor, puso un karaoke portátil en el velorio porque a él le gustaba la música alegre. No era broma. Empezó a cantar rancheras al lado del ataúd, con lágrimas falsas en los ojos y diciendo que él no querría tristeza. La mitad de la familia se indignó, la otra mitad estaba tan confundida que solo miraba en silencio. Yo estuve en uno donde la cosa fue aún más surrealista. Era el funeral de un amigo del trabajo, muy querido por todos. En medio del servicio, su exnovia se puso de pie y dijo en voz alta que quería confesar la verdad antes de que él se fuera. Todos pensamos que iba a decir algo emotivo, pues no. Empezó a hablar de cómo él la engañó, que tenía otra relación paralela y que esperaba que, allá donde estuviera, se arrepintiera. La familia la tuvo que sacar del lugar, llorando y gritando que tenía derecho a decir su verdad. A mí me pasó algo parecido pero más incómodo que escandaloso. En el funeral de mi abuela, un primo decidió que era el mejor momento para pedirle matrimonio a su novia. Lo hizo ahí, frente al ataúd, mientras el sacerdote estaba hablando del ciclo de la vida, y la chica aceptó, claro, pero el ambiente fue tan incómodo que la gente no sabía si aplaudir o llorar. Es curioso cómo algunos usan estos momentos para llamar la atención. Recuerdo que en el velorio de mi suegro, el hermano menor del difunto se emborrachó tanto que empezó a bailar alrededor del ataúd como si estuviera en un bar. Decía que estaba celebrando su vida, pero lo hacía con una botella en la mano y cantando canciones de reggaetón. La familia no sabía si enojarse o internarlo. Lo más raro que yo vi fue en el funeral de un vecino. Llegó una mujer que nadie conocía, se acercó al ataúd, le dio un beso en la frente, y luego anunció que tenía un hijo con él. La esposa del difunto casi se desmaya, los hijos empezaron a gritar que era mentira, y al final resultó ser verdad. Hicieron una prueba después y sí, el tipo tenía un hijo secreto. Todo el barrio se enteró en el peor momento posible. Una de las situaciones más absurdas que me tocó vivir fue cuando, en pleno velorio, un primo decidió organizar una rifa. Sí, una rifa, para ayudar con los gastos, dijo. Vendía boletos a 10 pesos y el premio era una cafetera usada. Lo peor es que muchos compraron por pena, y al final hubo gente feliz porque ganaron, en medio de un funeral. Y a veces lo absurdo no es lo que pasa, sino lo que la gente dice. Yo nunca olvidaré cuando, en el funeral de mi padre, un compañero suyo del trabajo se me acercó, me dio la mano y dijo, bueno, al menos ahora tendrás más espacio en la casa. Me quedé helado, ni siquiera supe qué responder. Lo que más me impactó a mí fue en el velorio de una tía. Una amiga de la familia llevó a sus hijos pequeños, y como estaban aburridos, los puso a jugar a las escondidas entre los féretros. En un momento uno de ellos se escondió debajo del ataúd. La abuela casi se infarta cuando lo vio salir de ahí riéndose. Creo que todos coincidimos en que el dolor puede sacar lo mejor o lo peor de la gente. Algunos no saben cómo reaccionar y hacen tonterías sin mala intención. Otros simplemente aprovechan el momento para robar protagonismo, revelar secretos, o actuar como si estuvieran en un evento social. Y aunque ahora muchas de estas anécdotas nos parecen absurdas o hasta graciosas, en el momento fueron puro caos, incomodidad y vergüenza ajena. Porque si hay un lugar donde uno esperaría respeto y solemnidad, es en un funeral, y sin embargo, parece que siempre hay alguien dispuesto a convertirlo en un circo. Y esto es solo el comienzo. Porque créanme, si creen que lo que contamos aquí fue absurdo, lo que viene en las siguientes partes roza lo surrealista. Hola, soy mujer, tengo 28 años, y honestamente creo que hay algo en los funerales que hace que la gente pierda el sentido común. No sé si es la tensión emocional, el querer llamar la atención o simplemente estupidez pura, pero he visto cosas que ni en una película surrealista. Por ejemplo, en el funeral de mi abuela, una prima que vive en otra ciudad llegó con una sesión de fotos profesional. Llevaba a un fotógrafo, luces y hasta pidió que nos viéramos tristes pero elegantes. Quería subir las fotos a Instagram con el hashtag número despedida con amor. Mi mamá casi la echa del lugar.
lo peor es que subió las fotos igual, y hasta puso una donde salía sonriendo al lado del ataúd. Yo no sé si esto cuente como absurdo o directamente como falta de respeto, pero en el velorio de un tío, un familiar lejano decidió que era buen momento para hacer negocios. Se paseaba entre los asistentes ofreciendo inversiones en su nueva empresa, como si estuviera en una reunión de trabajo. Incluso le dio una tarjeta de presentación al cura. A mí me pasó que, en el funeral de mi mejor amiga, su exnovio se presentó con una nueva pareja. Y no solo eso, se sentaron en primera fila, justo al lado de la familia. La madre de mi amiga no aguantó y les pidió que se fueran. Él respondió diciendo que ella siempre había querido que él fuera feliz. Fue incómodo al nivel máximo. Y si hablamos de gente sin filtro, en el funeral de mi abuelo, un vecino se acercó al ataúd, lo miró y dijo en voz alta, bueno, al menos ahora no molestará con el ruido del taladro. Todos lo escucharon. Mi abuela rompió a llorar, y él ni siquiera se dio cuenta del daño que causó. Lo más fuera de lugar que vi fue en el funeral del papá de un amigo. Todo estaba tranquilo hasta que un primo decidió hacer un discurso de despedida sobre sí mismo. Empezó hablando del difunto, pero terminó hablando de lo mucho que lo afectaba la pérdida, de sus logros personales, de cómo la muerte le enseñó a valorar la vida, y habló por casi 40 minutos. El sacerdote tuvo que interrumpirlo. Lo que a mí me pasó fue directamente absurdo. En el velorio de mi suegra, la hermana de mi novio llevó un pastel y organizó un brindis por su vida. Hasta ahí todo bien. Pero luego sacó una piñata con forma de ataúd, diciendo que ella hubiera querido que lo tomáramos con humor. No hace falta decir que nadie se rió. Un amigo me contó algo peor. En el funeral de su padre, un tío que era adicto a las apuestas apostaba con otros asistentes sobre cuánto duraría la misa, quién lloraría primero, o si el cura se equivocaría con el nombre del difunto. Incluso anotaba los resultados en un papel. Y hay historias que parecen inventadas, pero son reales. Conozco a una chica que, durante el velorio de su madre, escuchó a su tía decir en voz alta, bueno, ahora sí me toca a mí la casa, como si no pudiera esperar ni 24 horas para hablar de herencias. Algo que nunca olvidaré fue cuando, en el funeral de mi bisabuela, un primo decidió revelar que no era su nieto biológico. Sí, eligió ese momento exacto para decir que su padre no era quien decía ser. Lo gritó frente a todos, con el ataúd abierto, y se armó una pelea familiar tan grande que tuvieron que suspender el velorio por un par de horas. Y lo más común, pero igual de absurdo, es la gente que va simplemente a criticar. Esa N es fea, no pudieron contratar un coro mejor, porque lo enterraron con esa ropa, no había mejor café para ofrecer, y así, como si fueran jueces en un programa de televisión. Lo cierto es que, aunque cada quien vive el duelo a su manera, hay comportamientos que simplemente cruzan la línea. Lo que debería ser un momento solemne y respetuoso a menudo se convierte en un desfile de egos, secretos revelados, dramas innecesarios y escenas dignas de una comedia negra. Y lo más impactante es que, por cada historia que escuchamos, alguien tiene una peor. Porque si algo hemos aprendido es que en los funerales puede pasar literalmente cualquier cosa, incluso lo que nunca debería. Y créanme, lo que viene en la siguiente parte es todavía más ridículo, incómodo y absurdo. Porque sí, la gente logra superarse incluso en los momentos más delicados. Hola, soy hombre, 34 años, y cada vez que pienso que ya lo he visto todo en un funeral, aparece alguien que logra superar el nivel de ridiculez. Lo que voy a contar son situaciones tan absurdas que parecen inventadas, pero lamentablemente son reales. En el funeral de un tío lejano, un primo decidió que era el momento perfecto para pedirle matrimonio a su novia. En medio del llanto, con el ataúd a menos de 2 metros, se arrodilló y sacó un anillo. La chica estaba tan confundida que dijo que sí solo por presión. La familia se dividió, algunos aplaudían, otros gritaban que era una falta de respeto, y él, feliz, sacándose selfies con el anillo y el ataúd de fondo. Algo similar pasó en el funeral de la madre de mi mejor amigo. La hermana del difunto anunció que estaba embarazada, pero lo hizo con un discurso largo sobre el ciclo de la vida y cómo de la muerte surge nueva vida. Lo más loco es que el bebé no era de su esposo, y todo el mundo lo supo ahí mismo porque el esposo se enteró con el anuncio. Tuvieron una discusión a gritos junto al ataúd. Una amiga me contó que en el velorio de su abuela, uno de los primos organizó una rifa. Sí, una rifa. Vendía boletos a $5 para ganar una canasta con productos. Su argumento fue que la abuela hubiera querido que sacáramos provecho de la reunión familiar.
La familia quedó entre el enojo y el desconcierto total. Y lo de los dramas amorosos es casi una tradición en los funerales. En el de un compañero de trabajo, aparecieron dos mujeres asegurando ser su esposa. Resultó que llevaba dos matrimonios secretos. Ambas exigieron que sus nombres estuvieran en la lápida. Tuvieron que intervenir abogados en pleno funeral. Yo viví algo que todavía no logro procesar. En el funeral de un vecino, su hijo decidió leer los mensajes privados que encontró en el celular del fallecido. Lo hizo frente a todos, y en ellos había infidelidades, secretos financieros y hasta una confesión de un delito menor. El ambiente se volvió tan tenso que algunos se fueron antes de que terminara la ceremonia. Un caso que me contaron fue aún más extremo. En el funeral de un empresario local, los acreedores aparecieron con facturas y documentos legales. Exigían el pago de deudas ahí mismo, delante de la familia. Uno incluso intentó impedir que cerraran el ataúd hasta que le pagaran. La policía tuvo que intervenir. Y aunque parezca imposible, he visto a gente usar los funerales como si fueran eventos para ligar. En el funeral de la madre de un amigo, un tipo que nadie conocía empezó a coquetear con las mujeres presentes, diciendo que las lágrimas las hacían más bellas. Fue expulsado del lugar. También hay quienes aprovechan para confesar secretos que no tienen nada que ver con el fallecido. En el funeral de mi bisabuela, una tía confesó que era infiel desde hace años. Nadie lo preguntó, nadie quería saberlo, pero ella lo soltó porque necesitaba liberarse del peso. Imagínate ese nivel de egoísmo. Lo más absurdo que presencié fue en el funeral de un profesor querido por todos. Un grupo de exalumnos decidió llevar una banda de mariachis, pero no sabían que él odiaba la música mexicana. La viuda estaba furiosa, y por si fuera poco, se equivocaron de persona y tocaron canciones alegres pensando que era una celebración de vida. Hay funerales que se vuelven auténticos juicios públicos. Recuerdo uno en el que la hija del fallecido comenzó a leer una carta que el padre le escribió años antes, y en esa carta hablaba mal de toda la familia presente. Cada párrafo era un insulto. Lo peor es que todos se quedaron a escuchar. Y luego está el clásico, pero no menos absurdo, la pelea por la herencia. He visto funerales interrumpidos por gritos, amenazas e incluso golpes. Todo porque alguien escuchó un rumor de que la casa iba a ir a parar a otro familiar. Es increíble cómo, en el momento que debería unir a todos, lo único que hace es sacar lo peor de cada persona. Lo más triste de todo esto es que, detrás de cada una de estas historias, hay una persona que murió y cuya memoria queda completamente eclipsada por el comportamiento ridículo de los vivos. Y lo peor, es que muchas veces, quienes causan estos desastres ni siquiera se dan cuenta de lo inapropiados que fueron. Pero créeme, si piensas que esto ya fue demasiado, lo que viene en la siguiente parte son historias aún más grotescas, incómodas y absurdas. Porque al parecer, en los funerales no hay límites. Hola, soy mujer, 32 años, y sinceramente creo que los funerales sacan lo peor y lo más raro del ser humano. He asistido a demasiados y cada uno ha tenido su propia dosis de vergüenza ajena. Pero lo que contaré ahora, es de esas cosas que, si no las ves con tus propios ojos, no las crees. En el funeral de un excompañero de trabajo, por ejemplo, uno de los asistentes llevó a su nueva novia, y era la ex del fallecido. No solo eso, se sentaron en primera fila y se tomaron selfies. En una incluso se ve el ataúd al fondo. Cuando la familia se dio cuenta, casi lo sacan a empujones. El nivel de falta de empatía fue impresionante. En otro caso, en el funeral de una prima lejana, un tío que apenas hablaba con la familia aprovechó el micrófono para hablar de política. Empezó diciendo unas palabras bonitas y terminó haciendo campaña para su partido. Incluso repartió volantes. Imagínate el rostro de todos entre furia y vergüenza. Una historia que me contaron me dejó sin palabras. En el funeral de un abuelo, el nieto decidió hacer un stand-up. Literalmente convirtió el discurso en un show de comedia. Al principio todos pensaron que intentaba aligerar el ambiente, hasta que los chistes se volvieron crueles, burlándose de cómo murió. La familia no sabía si llorar o sacarlo a gritos. Y no falta el clásico que arruina el ambiente con sus borracheras. En el funeral de un vecino, uno de los hijos apareció completamente ebrio, se subió al ataúd para bailar por su padre y luego se desmayó encima. El ataúd se tambaleó y casi se abre. Fue tan incómodo que muchos invitados se fueron antes de tiempo. También escuché de una historia en la que el amante del difunto apareció con un bebé en brazos y empezó a reclamar su parte de la herencia en voz alta. La esposa legítima no tenía ni idea de que existía esa relación.
El lugar se convirtió en una guerra de insultos y acusaciones. Al final, tuvieron que suspender el funeral y reanudarlo otro día. A veces lo absurdo no es escandaloso, pero sí profundamente irrespetuoso. En el funeral del padre de una amiga, una de las invitadas organizó un grupo de WhatsApp para planear una fiesta, mientras aún estaban en la sala velatoria. Se escuchaban las notificaciones y las risas mientras todos los demás lloraban. Pero el premio a la historia más surrealista lo tiene lo que pasó en el funeral de mi abuela. Mi primo, que siempre fue un desastre, trajo a un tarotista porque decía que quería asegurarse de que su espíritu estuviera en paz. El tipo empezó a hacer un ritual al lado del ataúd, con incienso y cantos. La familia estaba horrorizada, pero él insistía en que era necesario. Lo más grotesco que presencié fue en el funeral del padre de un amigo. El hijo mayor, molesto porque había sido excluido del testamento, escupió sobre el ataúd en plena ceremonia y gritó: «Se llevó todo y a mí me dejó con nada». La madre se desmayó, los hermanos se abalanzaron sobre él y hubo que llamar a la policía. Incluso he visto gente usar funerales para ajustar cuentas personales. En el de un exjefe, un ex empleado apareció con una pancarta gigante que decía: «Este hombre me arruinó la vida». La familia no sabía qué hacer. Algunos invitados hasta aplaudieron. Y luego están los que simplemente no tienen noción de contexto. En el funeral de una mujer joven, un tipo que ni siquiera era cercano le pidió el número de teléfono a su hermana menor. Justificó su actitud diciendo que la vida es corta y hay que aprovechar las oportunidades. Ella lo abofeteó y lo echaron. Algunos funerales parecen escenas sacadas de una serie de humor negro. Una vez, en el funeral de un compañero de universidad, dos grupos rivales de su familia se pelearon por quién se quedaba con las cenizas. Terminó con los restos tirados al suelo y la N rota. Fue una imagen tan absurda que la gente no sabía si llorar o reír. Y, aunque parezca exagerado, hay gente que convierte el funeral en una especie de concurso de popularidad. En uno al que fui, una tía le pidió a todos que firmaran un libro para ver quién había sido más querido por el difunto. Lo peor, quería publicar los resultados en redes sociales. Todas estas historias tienen algo en común: el profundo egoísmo humano. En lugar de centrarse en despedir a quien partió, la gente convierte el momento en su escenario. Es como si olvidaran que no es su día, que no se trata de ellos. Y por más que creas que ya viste lo más loco, lo más irrespetuoso o lo más absurdo, créeme, en la siguiente parte vas a escuchar cosas que superan todo eso. Porque, aunque parezca imposible, hay funerales que terminan en auténticos desastres sociales. Y no es exageración. Hola, soy hombre, 36 años, y si algo he aprendido después de asistir a demasiados funerales es que el límite del ridículo simplemente no existe. Justo cuando crees que la gente no puede comportarse peor, siempre hay alguien dispuesto a subir el nivel. Una de las escenas más impactantes que vi fue en el funeral de un excompañero del colegio. Todo parecía normal hasta que, durante el discurso del sacerdote, una mujer irrumpió gritando que el muerto le debía dinero. Traía consigo facturas impresas y un contrato. Empezó a reclamarle a la familia a los gritos y, cuando intentaron calmarla, lanzó el ramo de flores al ataúd. No hubo discurso que salvara el ambiente después de eso. Otra historia, contada por un amigo, fue incluso más grotesca. En el funeral de su padre, un familiar lejano intentó venderle un seguro de vida a la viuda. Literalmente se sentó a su lado en la capilla y empezó a hablarle de cómo evitar estas situaciones en el futuro. Cuando lo echaron, no entendía que había hecho mal. Y si hablamos de comportamientos inapropiados, nada supera lo que vi en el funeral de la abuela de mi novia. Uno de sus primos llevó a su nueva novia, que era escort, y lo admitió abiertamente. Se presentó a toda la familia como si nada y hasta comentó en voz alta que era su forma de superar el dolor. La incomodidad era tan densa que podías cortarla con un cuchillo. Otra joya fue en el funeral del padre de un compañero de trabajo. Mientras el ataúd estaba abierto, uno de los presentes decidió transmitir el evento en vivo por Instagram, con filtros y hashtags incluidos. Narraba lo que pasaba como si estuviera en un concierto. Cuando la familia se dio cuenta, le exigieron que borrara el video, pero ya había cientos de comentarios. He visto también cómo los funerales se convierten en escenarios para venganzas personales. En el de un tío, una expareja del difunto se levantó y contó delante de todos que él había tenido un hijo con ella y nunca lo reconoció. El supuesto hijo estaba ahí, llorando en silencio. La esposa legítima se levantó y se fue. Todo el ambiente cambió en cuestión de segundos.
Pero uno de los momentos más desagradables lo viví en el funeral del esposo de una amiga. Su cuñada, la hermana del difunto, empezó a repartir fotos íntimas de él y su exnovia, diciendo que la familia debía conocer la verdad antes de enterrarlo. No solo fue humillante para la esposa, sino que también traumatizó a los hijos adolescentes que estaban presentes. En otro funeral, de un colega de la oficina, uno de los asistentes se llevó cosas de la casa. Literalmente, mientras todos estaban ocupados llorando, él metía en su bolso objetos de valor del difunto. Cuando lo atraparon, dijo que eran recuerdos y que seguro él se los hubiera querido regalar. Terminaron llamando a la policía. Y aunque parezca mentira, en el funeral de la madre de un amigo alguien se robó la N con las cenizas. Nunca la encontraron. La familia sospecha que fue un pariente con el que había peleado antes de morir, pero nunca se comprobó. Imagínate lo traumático que fue eso, no poder ni siquiera dejar descansar a su ser querido. También escuché de un funeral en el que el hijo del fallecido decidió proyectar un video con fotos familiares, pero entre ellas se colaron imágenes comprometedoras con su amante, que nadie conocía. El silencio que siguió fue sepulcral, y después vino el caos. Y aunque muchos lo nieguen, los funerales son también el lugar donde más hipocresía se ve. Personas que odiaban al difunto en vida, llorando a gritos y diciendo que era el mejor ser humano del mundo. Recuerdo que en un hombre que había estafado al fallecido se ofreció a dar unas palabras, y todos lo aplaudieron. Fue surrealista. También están los que convierten el funeral en una competencia de quien sufre más. En el funeral de mi primo, 2 tías literalmente discutieron sobre quién lloraba más fuerte. Una llegó a decir que la otra no lo había querido lo suficiente, porque no se había desmayado todavía. Y para cerrar esta parte, te cuento lo que considero el colmo de los colmos. En el funeral de un conocido, una empresa de catering llegó con bocadillos con el nombre del difunto impreso en las servilletas, como si fuera un evento corporativo. Al parecer, alguien de la familia pensó que era buena idea darle un toque elegante. Lo más triste es que detrás de cada una de estas escenas ridículas hay dolor real. Pero la gente, por egoísmo, torpeza o simple falta de empatía, termina robando el protagonismo a quien debería tenerlo, la persona que se fue. Y aunque suene increíble, lo que vas a escuchar en la última parte son algunas de las historias más bizarras, irrespetuosas y absurdas jamás contadas. Lo que viene supera por completo cualquier límite. Hola, soy mujer, 31 años, y si algo me ha enseñado la vida es que la muerte no siempre saca lo mejor de las personas, a veces saca lo peor, lo más ridículo, lo más egoísta y lo más surrealista que uno puede imaginar. Y si las historias que escuchaste antes te parecieron absurdas, espera a las que vienen ahora. Una de las escenas más incómodas que viví fue en el funeral del abuelo de mi expareja. Todo era solemne hasta que una de las primas decidió que ese era el mejor momento para hacer una revelación familiar. El muerto no era el padre biológico de ninguno de sus hijos. Lo gritó delante de todos, con lágrimas y rabia, como si estuviera en una telenovela. La familia se dividió en dos en cuestión de segundos. Hubo gritos, insultos y hasta amenazas, y el cuerpo aún estaba allí, frente a todos. Otra historia que aún me cuesta creer: en el funeral de un vecino, un grupo de sus amigos organizó literalmente un karaoke al lado del ataúd. Decían que era para celebrar su vida. El problema es que no paraban de cantar canciones inapropiadas, algunas incluso con letras sobre la muerte o el infierno. La viuda terminó pidiéndoles que se fueran porque no podía soportar el espectáculo. Y si hablamos de gente fuera de lugar, lo que pasó en el funeral de una excompañera del trabajo fue simplemente repulsivo. Su exnovio, con quien había terminado mal, apareció con una pancarta que decía: «Me debes 5 años de mi vida». Se paró al frente del féretro y empezó a gritar sus quejas como si estuviera en un debate público. Lo sacaron entre 3 personas, pero el daño ya estaba hecho. Lo más perturbador que escuché fue la historia de una chica en un foro que contó que, en el funeral de su hermana, su madre intentó presentar a su nuevo novio, justo durante el velorio. Los presentó como la nueva etapa de su vida, mientras el cuerpo de su hija estaba a metros. La gente no sabía si consolarla o alejarse, pero hay situaciones que rayan en lo criminal. Una amiga contó que, en el funeral de su padre, aprovecharon que todos estaban distraídos para saquear la casa. Al volver, descubrieron que faltaban joyas, dinero y objetos valiosos. Lo peor, se sospecha de familiares que habían estado presentes. En el funeral de mi tío abuelo, uno de sus hijos ilegítimos apareció con un abogado,
para exigir la lectura del testamento en ese mismo instante. Dijo que quería asegurarse de que nadie lo estafara. Imagínate el ambiente, todos llorando, y el tipo con documentos legales en la mano. Una historia que escuché en Reddit fue aún más extrema. Un chico contó que en el funeral de su madre, su padre le pidió matrimonio a su nueva novia. Sí, en medio del dolor, frente al ataúd. Dijo que la vida continuaba y que era lo que su difunta esposa hubiera querido. La familia lo despreció desde ese día. Otra anécdota grotesca: en el funeral de una compañera universitaria, una de sus amigas decidió hacer un discurso motivacional sobre lo corta que es la vida, pero lo convirtió en un monólogo narcisista sobre sus propios logros. Al final, terminó repartiendo tarjetas de su emprendimiento entre los asistentes. Y si creías que eso era el límite, en el funeral de un señor del barrio, su amante y su esposa se pelearon físicamente al lado del ataúd. La pelea fue tan violenta que uno de los arreglos florales cayó encima del féretro. La policía tuvo que intervenir. También hay historias que simplemente parecen guión de película. Un hombre contó que, durante el funeral de su hermano, alguien confesó un asesinato. Sí, delante de todos, llorando, dijo que él había causado indirectamente la muerte. La familia quedó en shock, y la policía terminó llevándoselo. Y no podemos olvidar a los que convierten el funeral en un evento social. Vi a una influencer usar el funeral de su tía para grabar contenido en TikTok. Hacía transiciones de maquillaje, videos llorando con filtros y hasta un storytime con el ataúd de fondo. Fue tan irrespetuoso que hasta su propia madre le gritó en medio del velorio. Una de las historias que más me impactó fue la de un chico que descubrió en el funeral de su madre que su padre tenía otra familia, porque llegaron todos a despedirse también. Los hijos se conocieron en ese momento, y la pelea que siguió terminó en golpes. Pero la más absurda que escuché en mi vida fue esta: en un funeral, los familiares contrataron a un imitador del difunto para que diera el último discurso. Se vistió igual, habló como él y hasta contó chistes como si estuviera vivo. Algunos se rieron, otros se indignaron, pero todos recordaron ese funeral como el más incómodo de sus vidas. Al final, todo esto me hace pensar que la muerte no es solo un momento de despedida, es un espejo que refleja lo que realmente somos. Algunos lo viven con amor, otros con dolor, y muchos con un nivel de egoísmo, torpeza y absurdo que roza lo inimaginable. Y si algo queda claro después de escuchar tantas historias es que ningún funeral está a salvo del caos humano, porque cuando la muerte llega, la gente muestra su verdadera cara, y a veces, esa cara no tiene nada de solemne. Cada historia tiene un eco. ¿Escuchaste el tuyo? Dale a like, comenta, comparte y suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Soy Narrox, y esto es Ecos de la Cueva.